Ya hace varios meses que se hizo oficial que la directiva del Ateneo había nombrado socio de honor a Andrés Olufel, porque siempre que se le ha pedido que viniera a esta casa a dar una conferencia sobre el uso cultural, que José Román ha estado aquí gustosamente, y la verdad que tiene que ser socio de honor del Ateneo la persona que más sabe sobre José Román y que siempre se ha dispuesto a compartir sus conocimientos con nosotros. Por eso, este acto de hoy, que va a ser muy sencillo, que va a consistir en que una vez más escuchemos de viva voz de Andrés Olufel palabras, como siempre, emocionadas y siempre reconfortantes e interesantes sobre la vida y la obra de ese hombre de orquesta que fue José Román. Y luego ya, pues, una serie de personas del Ateneo, sobre todo de la Junta Directiva, vamos a decir algunas palabras sobre este merecido homenaje que le hacemos hoy a Andrés Olufel. Así que sin más, le doy la palabra al propio Andrés para que nos cuente alguna cosita, como siempre, nutricia sobre este personaje que creo yo que todavía estamos años luz de que Algeciras le haga el reconocimiento que se merece tanto a Andrés Olufel como a José Román. Entonces, este acto aprovechamos para que estas dos grandes personalidades de Algeciras, aunadas en un acto, pues tengan un poquito más del calor que se merece de lo que es la gente de la cultura de Algeciras. Muchas gracias por tu cariñosas palabras, Miguel. Quiero dar las gracias a la Junta Rectora del Ateneo por este cariñoso recibimiento que me estáis haciendo y a ustedes por estar aquí en este acto. Creo que de la primera conferencia que hubo aquí en el Ateneo fue precisamente José Román. Sí, cuando era presidente de Silveira. Bueno, pues aquí me tienen que otra vez. No por el mismo rollo. Pero yo les querría hablar de algo que he podido lograr afortunadamente, que es el legado Román para la ciudad de Algeciras. Doña Florentina Román, que era la hija de José Román, murió en el año 2002 sin haber visto cumplido su deseo, que era el Museo Román. En una corporación anterior, de cuyo mejor nombre no quiero acordarme, se prometió la existencia de un museo romano que nunca llegó a existir. La única salida de prensa que hubo diciendo que aquello fue literalmente una tomadura de pelo fue la mía, porque cuando estaba toda la obra de José Román en los depósitos municipales, el edificio que iba a ser el Museo Román desapareció. Imagínense ustedes que el legatario de la obra de don José Román, que no lo pudo ver, y el legatario a su vez de doña Florentina, que fue don Ramiro Benítez, ya fallecido, el disgusto también no lo tenía. ¿Qué pasó? Pues que poco a poco el legado romano se fue repartiendo. Afortunadamente pude conseguir que el núcleo fundamental del legado romano no se repartiera. Y particularmente unos 17 cuadros que son sorprendentes, que nos hablan de cómo fue la guerra civil en Madrid. Hay pocas caricaturas sobre ese tema. Los otros días me llamó a la casa Rafael Inglada de la Casa Picasso de Málaga, y se sorprendió precisamente de que esos cuadros no estuvieran en cuenta. Bueno, son las cosas que suceden y dice, tranquilo, no te preocupes, que aquí en Málaga se preguntan todo lo mismo. Pero me gustaría que a través del Ateneo hiciera hincapié que en un momento determinado, cuando se realizara el museo, estos 17 cuadros se pudieran exponer. Afortunadamente, parte de ellos se pudo exponer cuando doña Inmaculada Nieto era concejal de Cultura del Ayuntamiento, y los 17 cuadros, junto con otras obras de José Román, se han podido exponer ahora que doña Pilar Pintor es concejala del Ayuntamiento de Algeciras. Pero lo suyo sería que ustedes y todo el pueblo de Algeciras pudieran disfrutar
de esa serie de caricaturas del Madrid rojo. Nadie puede evitar la ideología que tengamos, pero con independencia de la ideología que tuviera José Román, es una muestra de lo que estaba pasando en Madrid. El hambre la pasaban tanto los rojos como los azules, de esa manera. Lo que pasaba en el diario, la radio la tenía en sentido tanto los rojos como los azules. Es decir, dejemos aparte la ideología, veamos que era una familia que estaba sufriendo en un Madrid asediado. Entonces, en esos 17 cuadros, llamémosle cuadros, son caricaturas, él hace referencia básicamente al problema tan apreciante que tenía la población de que no tenía con qué alimentarse. En el cuadro que filmaba Perejil la Perfecta, estamos viendo como una señora estaba vendiendo lo único que tenía, una ramita de perejil. En el cuadro de la naranja estamos viendo cómo una cola inmensa se pone delante de una señora que está vendiendo su mercancía, que son 10 o 12 naranjas, no son más. Pero es que ese problema lo tienen todas las personas con independencia de la ideología que tuvieran. Porque memoria histórica es todo. Todo lo que sucede en la historia es memoria. Se llame A, B o C. Porque en la guerra la sufrieron tanto los que tenían una ideología como aquellos que no tenían ninguna ideología y les tocó vivir lo que les tocó vivir. Eso está en la memoria histórica. Bueno, pues afortunadamente en Algeciras hemos tenido 2 ocasiones en las que un ayuntamiento de izquierda ha valorado esta serie de caricaturas, un ayuntamiento de derecha pues lo ha valorado. Pongámoslo en valor y para que lo disfrute el pueblo de Algeciras y todos los que quieran participar. Sería interesante que estos cuadros en algún momento determinado salieran fuera de Algeciras y se pudieran disponer. José Román, en un momento determinado de su vida, hasta los años 30, tuvo cierto eco regional y nacional. Lo que pasa es que cuando llega a la jubilación, él se viene a Algeciras. Y sus hijos, pensando en que la tercera edad es difícil, pues le piden porque haga unos gustos. Bueno, y tenemos esa serie de gustos familiares que están en el legado romano. Hay gustos en yeso y hay gustos en mármol. Eso se pudieron exponer en la última exposición que hubo el curso pasado, ¿no? Si no todos, por lo menos algunos de ellos. Estamos hablando del romano caricaturista, estamos hablando del romano escultor. También era un literato. Algunas de sus obras tienen relación con la inauguración del curso escolar. Él fue profesor de la Escuela de Arte y Oficio. Y 2 de esos discursos se encuentran impresos y afortunadamente se encuentran en la Biblioteca Municipal, donados precisamente al Ateneo Literario que había en aquel momento en Algeciras. Es decir, podemos reconocer que hubo un Ateneo anterior del cual es heredero el Ateneo romano. También es una persona muy curiosa. Él, todo lo que le pusía en la mente, lo reflejaba en dibujos, o en una postal, o en un comentario. Todo eso solo hago de forma diaria. Eso también está en el legado romano. Fotografías de cuando él actuaba como actor, porque a él también le encantaba el mundo del artisteo. Y la única referencia que tenemos a 2 zarzuelas que él hizo son unas tarjetas de invitación. Ese es el román que podemos reconocer aquí. A principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estaba en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Y allí decoró el casino de la localidad de San Pedro y en Murcia capital, con los hermanos en la sierra, que estaba relacionado en aquel momento, el Carrasco del entierro de la Sardina, que son las fiestas de primavera en Murcia. Aquí en San Pedro del Pinatar él se pudo haber extendido más allá de la frontera. Porque ahí en San Pedro del Pinatar murió don Emilio Castelar, que fuera presidente de la Primera República, político gaditano inconmensurable y también político durante la Restauración.
El único apunte que hay sobre el difunto fue el que hizo José Román, que se difundió a través de la prensa nacional. Sí, ya lo tenemos catapultado, pero él siempre decía que no, que él eso lo hacía por afición. Tenemos un primer momento. Aquí nadie decía, hay mucha obra efímera de él, pero claro, lo propio del arte efímero es que no tiene mucho. Particularmente, carteles para la feria, hay dos, en el Museo Municipal se conserva uno, pero sobre todo las cariátides. Aquí en Algeciras sí que nos llama mucho la atención las portadas de la feria. Bueno, pues cuando la feria estaba en lo que hoy es la entrada al Parque María Cristina, ahí he visto unas cariátides en frontera para saludar a la estudiante y para despedirlo. Claro, no duró mucho. Pero eso le llevó a generar una unidad, muñecos y cartones. En aquel momento, él era profesor de la Escuela de Arte y Oficio. Bueno, pues con sus alumnos, lo que podríamos llamar hoy en día una actividad interdisciplinar, pues la llevó a cabo en 1912. Por ejemplo, en Málaga, él estuvo destinado en Málaga y allí hizo caricaturas. El señor que le estaba comentando anteriormente, Rafael Vinclada, un investigador de la Casa Picasso de Málaga, me llamó porque se encontró una referencia a José Román. Y él pensaba que podía ser el Román de Algeciras. Lamentablemente no hay José Román de Algeciras, porque el retrato que me han mandado no es nuestro José Román, pero bueno, pudiera ser, porque de su obra escultórica Espía, que se encuentra en el Casino de Algeciras, tiene una referencia que su hijo Pepe, que fue un médico muy importante en Madrid, y amigo de García Lorca, por ejemplo. Es decir, que el núcleo de las relaciones era muy importante. De tal manera, en el año 34 se organiza una exposición en Madrid y él lleva allí su busto a la Alcaldía de Sacromonte, que lamentablemente teníamos el original en la copia. Lamentablemente, como pasó lo que pasó con el legado romano, el original, que era el barro, no se encuentra ya en la exposición del ayuntamiento, pero bueno, se encuentra la copia en bronce. Bueno, algo. Pues Mariano Viñuela, el gran escultor de finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX, porque su vida fue muy dilatada, hace un comentario laboratorio del tema. Porque el tema, entre otras cosas, era muy vistoso en aquel momento, era el de los tipos populares. Entonces, él tiene, afortunadamente, en el legado romano se conserva Concha, la Guitarra Concha y Sacromonte, por poner un ejemplo. Es decir, que estamos viendo que su obra es muy variopinta.